Bien. Esta es una pregunta, este es del banco de preguntas del parcial del semestre pasado, ¿ok? Vamos a ver rápidamente. Déjame aquí habilitar rápidamente el apuntador. Ah, gracias. Por favor, recuerden anotar aquí nombre y cédula en el chat. Gracias. Bueno, fíjense esto. Este es una de las típicas preguntas que podemos encontrar en un parcial en un segundo parcial de estadística y probabilidades. Nos da una variable aleatoria X, ¿ok? Nos dicen que es mixta, ¿ok? A veces no nos dicen que sea mixta, algunos de eso ya depende del nivel de complejidad del enunciado del problema. En este caso se plantea que es mixta y da la siguiente estructura de su ley de probabilidades, les dan la estructura como tal. Fíjense que tiene constantes, ¿ok? AX, 3B y B, ¿ok? Y nos dan, por supuesto, los rangos. Fíjense que nos están dando es la ley de probabilidades. ¿Por qué? Porque nos están dando la F minúscula. Entonces, para poder, este es el típico problema en el que a partir de la ley de probabilidades uno tiene que deducir la función de distribución o lo que es común decir, la F mayúscula, pues, ¿ok? Fíjense que en este tipo de Profe, problemas, una pregunta. ¿sí? Sí, aló. Una duda que yo tengo, o sea, yo reviso los ejercicios y veo que en algunos ejercicios se habla de función de masa y algunos de ley de probabilidad. Mi pregunta es, como en ambos hablamos de la F minúscula, ambos, o sea, tanto la función de masa como la ley de probabilidades, ¿es lo mismo? Depende del tipo de variable. Cuando la variable aleatoria es estrictamente discreta, ¿sí? Que son puros punticos aislados, entonces se habla solo de función de masa. Por el contrario, si la variable aleatoria es estrictamente continua, entonces se habla de función de densidad, ¿sí? Entonces tenemos función de masa o función de densidad. Ahora, en el tercer caso, cuando la variable aleatoria es mixta, es decir, tiene un componente o algunos componentes discretos y otros componentes que son continuos, entonces se habla de ley de probabilidad, ¿sí? Ahora bien, todas esas tres tipos de funciones, o sea, todas esas F minúsculas, dependiendo si es mixta, si es discreta o si es continua, todas cuando las integramos, ¿ok? Las pasamos a su versión de función de distribución acumulativa. El nombre función de distribución acumulativa es el mismo para los tres tipos de variables. ¿Dónde se diferencia la cosa? Cuando estamos en el caso de que estamos en las F minúsculas. Las F minúsculas sí tienen tres nombres distintos. Se diferencian dependiendo del tipo de variable aleatoria. Si es discreta es función de masa, si es continua es función de densidad y si es mixta, entonces es ley de probabilidad. ¿Ok? Gracias. A la orden. Bien, entonces vemos acá que aquí tenemos el caso en el que tenemos que ir de función. Bueno, este caso es una ley de probabilidad porque ya automáticamente lo vemos aquí. Nos dicen que es una variable aleatoria mixta, por lo tanto, esta es una ley de probabilidad. Y de hecho, fíjense que en la función a trozos podemos ver cuáles trozos o cuáles son los componentes que son discretos. Por ejemplo, x igual 0 tiene comportamiento discreto. X igual 2 tiene comportamiento discreto, mientras que los valores de X comprendido entre 0 y 1 y entre 1 y 2 tienen comportamiento continuo. ¿Okay? Una cosa importante es que recuerden que cuando la variable se comporta de manera continua, la probabilidad de que la X tome un valor específico, es decir, por ejemplo, X igual 0,5, por decir algo, la probabilidad va a ser siempre cero, porque recuerde que cuando la variable se comporta de manera continua, los valores puntuales de probabilidad son iguales a cero. ¿Por qué? Porque es un 1, es la probabilidad de ese valor entre los infinitos valores que caben dentro de ese intervalo. ¿Ok? Entonces tienen que estar pendientes de ese tipo de propiedades. Es bueno que se echen una repasada, repasen un poquito esas propiedades de las variables aleatorias. ¿Ok? Pues ese tipo de detallitos siempre son claves al momento de resolver estos problemas. Bien, entonces aquí ya tenemos claro más o menos cuáles son los componentes.
Fíjense que después nos dan otra información adicional. Nos dicen que la esperanza de la variable es 133 entre 144 y nos piden deducir los valores de las constantes A y B. Luego, bueno, ya todo lo demás es el detalle de... Nos piden hallar A y B y después nos piden calcular esta esperanza. Fíjense bien esta esperanza. Esta esperanza viene siendo la esperanza de X dado A. Esta es una esperanza de una variable truncada. Truncada según un evento A que más adelante nos lo definen como el evento tal que X sea superior, ¿ok?, a la esperanza de la variable. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos, después que nosotros obtengamos esto, tenemos que entonces calcular la probabilidad de este evento y deducir una nueva función de distribución. Perdón, una nueva función, una nueva ley de probabilidad. En este caso, la ley de probabilidad truncada. Bueno, vamos a ver esto paso a paso. Primero tenemos que proceder a deducir los valores de las constantes A y B. Entonces, por supuesto, para ello, bueno, primero podemos recurrir, tenemos varias cosas que podemos considerar. La primera es que la integral, ¿ok? La integral de la ley de probabilidades, ¿ok? También contemplando los componentes discretos, ¿verdad? De esa probabilidad, tiene que sumar todo 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros, si planteamos esto de esta manera, fíjense que llegamos a esta ecuación donde vemos A más B más la integral de 0 a 1 de este componente más la integral de 1 a 2 de este segundo componente continuo, nos tiene que dar todo igual a 1. Luego entonces, al resolver esto, nos va a quedar una expresión en términos de A y B. Y esa vendría siendo nuestra primera ecuación, ¿ok? Entonces, con base ahora a la información de la esperanza, ¿ok? La esperanza, podemos construir una segunda ecuación. Recordemos que la esperanza de una variable aleatoria mixta, bueno, se hace de forma similar a como hicimos la demostración de la integral, solo que entonces recuerden que sería A por X igual 0, más la integral de 0 a 1 de A por X sería A por X al cuadrado, más la integral de 1 a 2 de 3b por X. Recuerden que hay que multiplicar la X por la probabilidad o la expresión de la probabilidad. ¿Ok? Y después, para el segundo componente discreto, sería entonces b por x igual 2, es decir, b por 2. Fíjense que aquí tenemos a por 0, ax cuadrado, la integral de 0 a 1, 3bx, de la integral de 1 a 2, y b por 2 o 2b. Y lo igualamos al dato de la esperanza. ¿Ok? Con esta información. Profe, eso, Sí, adelante. ¿no? Aló, le escucho. No. Aló, hola. Lo de la integral, yo tenía entendido que se hacía solamente para funciones continuas. En caso de que fuese discreta, entonces lo que hacemos es sustituir el valor, ¿no? Pero yo aquí veo o sea, en la ley de probabilidad que nos están dando, que hay datos tanto discretos como continuos. Eso se puede Claro. hacer en todos los casos, o sea, en todos los casos Sí, podemos agarrar la señorita. integral e igualarla a cero. Eso está explicado en uno de los videos de una de las clases que yo di el año pasado, por ahí por cuando empezamos el tema. Hay una lámina en la cual se les explica que cuando entonces tenemos que calcular las esperanzas, si la variable es discreta, si la variable es continua, si la variable es mixta, entonces se trabaja tanto con componentes discretos como con componentes continuos. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente lo que Ok. se hace es agarrar y entonces hacer el tratamiento. Vamos a ver. Esa clase se dio, tiempo. Tienen que echarle un vistazo a los videos. A ver. No, yo eso veo que lo han utilizado no hace falta, era solamente para corroborar si estaba bien lo que estaba entendiendo, porque como lo vi, o sea, lo que vi era que decía que es para cuando son continuas, Mm, que se integra. Entonces no estaba claro, muy segura, prefería preguntar antes de hacer un sí. desastre. Sí, bueno.
Acuérdense, eso tiene que echarse un repaso. Eso está todo acá explicado. Ok, revisen los videos desde los primeros videos de esta parte, donde justamente se explica cómo son las deducciones cuando estamos tratando con cuestiones mixtas, continuas, todo eso. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces para... ¿Dónde me quedé? Acá. Bien. Entonces, fíjense, recuerden, cuando estamos tratando con variables mixtas, entonces las esperanzas, ¿ok? También se trata, cuando va a tener un componente continuo y un componente discreto. Entonces, el componente discreto aplican las reglas como si estuviésemos tratando con la esperanza de una variable discreta, es decir, agarran la probabilidad de ese valor puntual y lo multiplican por ese valor, pues por el valor que toma la variable, ¿ok? Eso por supuesto les va a dar una parte, ¿ok? Una parte de la esperanza, ¿ok? Una porción del valor de la esperanza, pero en términos discretos. Y la parte continua la integran, tienen que integrarla, ¿ok? Se aplica en la cuestión. Entonces, por supuesto, la suma del componente continuo de la esperanza más la suma del componente discreto, ok, les va a dar entonces el valor de la esperanza completa. Bien. Entonces, bueno, igual les reitero, revisen entonces los videos, echen un vistazo. Eso también creo que está explicado en las guías de teoría. Bien. Entonces, con la información que nos dan en el enunciado, sabemos que la esperanza de la variable es 133 entre 144. Igualamos entonces, esto por supuesto, esto no nos va a dar el resultado directo, sino que nos va a dar una ecuación en términos de A y B, nuevamente. Nos va a dar una segunda ecuación que es 48A más 936B igual a 133. Entonces, por supuesto, simplificando un poco el lado derecho de la igualdad. Bien. Con dos ecuaciones, ¿ok? Con esta primera y esta segunda ecuación, pues bueno, uno ya tiene un sistema de ecuación rapidito, sencillito de resolver, y se procede entonces a resolverlo con nuestras técnicas de Jordan o método de Kramer, o bueno, simplemente haciendo los despejes, pues, característicos, pues. Bien, entonces, bueno, uno resuelve esto, mete me imagino, ustedes ya vieron cálculo 4, ¿no? O sea, que ustedes ya, o deben estar viendo en este momento cálculo 4, o sea, que ustedes ya deben saber de este tipo de técnicas. Sí, este tema ya lo vimos en cálculo 4. Ah, muy bien, chévere, menos mal. Pues yo a veces me pregunto, concha, ¿será que esto todavía está como muy avanzado para los estudiantes de estadística? Pero oye, yo me imagino que ya deben haber visto matrices. Entonces, esto, por supuesto, si tienen una calculadora, ok, con capacidad para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pues bueno, simplemente lo que tienen que hacer es meter la matriz de coeficientes, el vector de términos independientes, y la calculadora les debe devolver automáticamente los resultados, ok. Entonces, bien, chévere. Bueno, también, de hecho, ustedes también pueden hacer esto en Excel. Excel también tiene esa propiedad. Ustedes pueden, de hecho, pueden revisar en Excel cómo, bueno, cualquier dudita, no quiero tampoco dedicarle tiempo de la clase de hoy, pero quien quiera de repente, yo le puedo explicar rápidamente después por WhatsApp, le puedo mandar unas capturas de pantalla, una fotico sobre cómo resolver esto en Excel, súper rápido. Bien. Luego, una vez resuelto, ok, resuelta deducidas las incógnitas A y B, sabemos entonces que A vale 1/3 y B vale 1/8, ok. Entonces ya podemos plantear la función perdón, la ley de probabilidades. Estos serían entonces los componentes. El componente discreto entonces es 1/3, el componente continuo sería X/3 y, a ver, creo que me comí algo. Ah, no, exacto. Simplemente hay un componente también continuo, pero es una constante. Exactamente. Esto vendría siendo una constante. Ok, es como una especie de función de distribución uniforme. Que vendría siendo una distribución uniforme aquí. Y el gráfico correspondiente, tal cual, vamos a ver si de repente lo podemos ampliar un poquito, tendría esta forma, pues, de 0 a 1, es una línea recta, ¿verdad? Dependiente 1/3, ¿verdad? Entre 1 y 2 es una constante de valor 3/8, esta constante que ven aquí,
Y los componentes discretos de la ley de probabilidades sería 1/3 cuando x vale 0. Se representa como una masita, como una pelotica que vemos acá, o una masa. 0, aquí, 1/3. Eso, recuerden que 1/3 es 0,333333. ¿Ok? Y para x igual 2 sería 1/8. 1/8 es un poquitico por aquí arriba del 0,1. Bien. Entonces, esta vendría siendo la fórmula, pues, la gráfica. Luego, ahora los siguientes pasos, ¿cuáles son? Deducir fx, es decir, deducir la función de distribución acumulativa. Calcular después la probabilidad del evento condicionante A. Recordemos que esa probabilidad condicionante, ¿ok? Es esta probabilidad X mayor que la esperanza. Ya conocemos la esperanza, ¿ok? No hay que calcularla, nos las dan en el dato. Pero entonces, a través de la función de distribución acumulativa, nosotros podemos calcular esto. ¿Cómo? Planteando que esta probabilidad, la probabilidad de este evento, es igual a 1 menos la f evaluada en la esperanza, cuando x vale igual a la esperanza. Bueno, vamos a ver cómo es el proceso de deducción de f. El proceso de deducción de f, fíjense bien, es un proceso que hay que hacer de manera sistemática, ¿ok? Hay que hacer como una especie de barrido de la variable aleatoria desde menos infinito hasta más infinito, siempre. Y hay que ir chequeando primero en los puntos críticos, ¿ok? Es decir, cuáles vienen siendo los puntos críticos de la función. Justamente aquí donde se definen los extremos de cada intervalo. Por ejemplo, un punto crítico vendría siendo 0, 1, 2, ¿ok? Porque pues justamente es el punto en el que ocurre la transición de un intervalo al siguiente, ¿ok? Luego también hay que tomar en cuenta otras cosas. Cuando nosotros vamos haciendo el barrido de izquierda a derecha, o sea, desde menos infinito hasta más infinito, hay que primero, cuando uno hace primero barrido por intervalos y después por punto, barrido por intervalo y después evaluación por punto, evaluación por intervalo y después evaluación por punto, así de forma sistemática, para asegurarnos de que la función de distribución acumulativa presente o no continuidad en dichos puntos, porque recuerden que la función de distribución acumulativa, cuando la variable aleatoria es mixta, la función de distribución acumulativa, ¿qué características puede tener? Puede tener saltos en sentido vertical. ¿Y esos saltos a qué corresponden? Los saltos en la función corresponden o discontinuidades, pues dicho de otro modo, esos saltos o discontinuidades verticales corresponden a valores de probabilidad discreta. Cuando la X en ese punto donde ocurre la discontinuidad, la variable se comporta de manera discreta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Fíjense que ¿dónde se espera que ocurran saltos en la función de distribución acumulativa? En la F mayúscula. Cuando X vale 0 y después cuando X vale 2. ¿Por qué? Porque la variable es discreta en esos dos puntos. Bien. En x igual a 1, como no hay saltos, como no hay, ¿cómo se llama? Comportamiento discreto, se espera que la variable en ese punto, o que la función, mejor dicho, en ese punto sea continua. Es decir, que la f evaluada en 1 a la derecha sea exactamente igual, o mejor dicho, f evaluada en 1 sea igual a f evaluada en 1 a la izquierda. ¿Ok? ¿Por qué eso? Porque es continuo en ese punto. Bien, se tienen que estar muy pendientes de esos barridos. Vamos a comprobarlos acá a continuación. El primer barrido es comprobar qué ocurre con la función de distribución acumulativa cuando x es menor que 0. Cuando x es menor que 0, eso es equivalente a evaluar f mayúscula cuando se evalúa 0 a la izquierda del 0, mejor dicho. Es decir, lo que pasa del 0 a la izquierda, pero sin tocar el 0, sin que x sea igual a 0, sino 0 a la izquierda, ¿ok? A la izquierda del 0. Eso es equivalente a la probabilidad de que x sea menor que 0 y por lo tanto, como en la ley de probabilidades vale 0, la x, cualquier valor a la izquierda del 0, tiene probabilidad 0, entonces todo da 0, ¿ok? Suena trivial, pero es importante siempre hacer este primer chequeo, ¿ok? Luego, como les había dicho, cuando llegamos al primer valor crítico que vendría siendo x igual 0, bueno, se hace entonces la
la exploración. Pues evaluamos entonces fx igual 0. ¿Qué información sabemos de esto? Fx igual a 0. Sabemos que la x, cuando x igual a 0, la función tiene una probabilidad discreta. Sabemos que vale 1/3. ¿Cierto? Nosotros también podemos agarrar y plantear esta descomposición. Podemos agarrar y decir que f, recuerden que f que viene representando es equivalente a x menor o igual que el valor que aparece aquí. Pero también podemos descomponer eso en probabilidad de x menor que más la probabilidad de que x sea igual a. ¿Ok? Fíjense que cuando nosotros sumamos estas dos probabilidades es equivalente a probabilidad de que x sea menor o igual. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esta descomposición, nos aseguramos de que aquí vale 0 y de que aquí vale entonces 1, 1/3 esta probabilidad. Por lo tanto, la f de x arranca en 1/3. Entonces, bueno, tomamos en cuenta este resultado y después planteamos ahora lo que sucede para x comprendido entre 0 y 1. ¿Ok? 0 y 1 cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Eso es entonces equivalente. Aquí es donde entonces ya entramos en el primer componente continuo. Cuando estamos evaluando por intervalos, hay que hacer la evaluación en términos de una integral. Entonces se integra. Pero entonces esa integral tiene que tomar en cuenta el histórico de valores a la izquierda de esa integral. Es decir, como estamos porque recuerden que la función de distribución es acumulativa, por su nombre, que es acumulativa, significa que ella tiene que ir acumulando valores. ¿Cuáles valores? Los valores que se van generando de probabilidades a la izquierda, desde la izquierda en adelante. ¿Ok? Entonces, en este caso, tiene que acumular. Primero se plantea la integral en el intervalo entre 0 y 1, pero también tienen que sumarle los valores acumulados de probabilidades. En este caso, la única probabilidad acumulada hasta el momento vendría siendo la f de x evaluada en 0, cuando x, como x igual a 0, ahí es discreto el comportamiento, entonces, bueno, toman el valor 1/3. Se resuelve la integral, pero ojo, muy importante, el límite de integración, el superior, ¿ok? Tiene que ser una variable. ¿Para qué? Para que después entonces el resultado de la integral no sea un número. No, tiene que ser una ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación correspondiente a este tramo. ¿Ok? Entonces ustedes plantean acá x, diferencial de x entre 3, ¿verdad? Entre 0 y, en vez de ser entre 0 y 1, lo ponen entre 0 y x, resuelven la integral, la ecuación, el resultado no va a ser un resultado numérico, sino un resultado algebraico, es decir, una ecuación. ¿Ok? Entonces esta vendría siendo la ecuación para el tramo de la función de distribución acumulativa entre 0 y 1. Luego, ya resuelto el intervalo, volvemos ahora con el siguiente valor crítico. Evaluamos en x igual a 1. Como evaluamos en x igual a 1, ¿qué se espera que ocurra con la función de distribución acumulativa? Se espera que sea continua en ese punto, ¿ok? Que no hayan saltos, que no hayan quiebres, es decir, que el valor de la función de la f evaluada en 1 tiene que ser igual a la misma función, a la f evaluada en 1 a la izquierda, ¿ok? Entonces simplemente lo que se hace es sustituir, se toma este resultado, se sustituye en 1 y nos da como resultado un medio, ¿ok? Entonces ese un medio va a ser el valor de probabilidad para ese valor de x. Como es continua, entonces simplemente ese un medio también va a ser el valor común tanto para el tramo el tramo de la función de distribución acumulativa entre 0 y 1 como para el tramo que está comprendido entre 1 y 2. Es un valor que es común, va a estar articulada. ¿Ok? Bien, entonces ahora pasamos al siguiente intervalo, el intervalo 1 a 2. Como es un intervalo que hay que evaluar, fíjense que es nuevamente, así como pasó aquí arriba, nuevamente es cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Se resuelve mediante una integral. La integral en ese intervalo, ¿ok? Pero entonces recuerden que abajo es constante y arriba es variable, ¿ok? Y esa integral tiene que ir acumulando los valores de probabilidad, ¿ok? Entonces, fíjense que
aquí iría entonces f de x evaluado en 1. Ese fx evaluado en 1, ya lo habíamos calculado previamente y es un medio. Ese un medio, ¿qué viene representando ese un medio? Representa el 50 porque es la probabilidad de 0,5, es decir, todos los valores, la suma de todos estos valores de probabilidad en la ley de probabilidad representa 0,5, es la mitad. De hecho, eso está coincidiendo justamente con qué cosa, con la mediana de esos datos, ¿bien? O el percentil 50, como lo prefieran ver. Luego entonces se plantea esta integral de 1 a x, ¿ok? Esta integral nos va a dar como resultado, como es una constante, la integral va a ser la ecuación de una recta. Se resuelve, se simplifica algebraicamente y nos da como resultado 3x octavos más 1 octavo. O si lo prefieren, 1 octavo que multiplica a 3x más 1. ¿Ok? Ustedes lo pueden presentar de forma factorizada, de forma resumida, etc. Luego se evalúa el siguiente valor crítico. Ese siguiente valor crítico es x igual a 2. Entonces x igual a 2, bueno, simplemente lo que se hace es evaluar tanto a la derecha como a la izquierda. Aquí fíjense que tenemos por la función de distribución, por la ley de probabilidades, sabemos que en X hay una probabilidad de tipo discreta. ¿Eso qué significa? Que en la función de distribución acumulativa tiene que ocurrir un salto. Al ocurrir ese salto, bueno, entonces la altura de ese salto, la diferencia entre estas dos F, la F evaluada en 2 y la F evaluada en 2 a la izquierda, tiene que ser esa diferencia igual a la probabilidad de que X sea igual a 2, que esa probabilidad es un octavo, de acuerdo con lo que se dedujo para la ley de probabilidades. Luego entonces se sustituye, por supuesto, se utiliza esta ecuación, se sustituye, se iguala a 1, porque recuerden que ya a partir de 2 ya no hay más resultados, o sea que ya al final, bueno, perdón, no es que se sustituye en 1, ojo, se hace lo que se hace es que esta expresión que está aquí, f de x evaluado en 2 a la izquierda, se utiliza la ecuación de fx, ¿ok? La anterior, ¿ok? Se sustituye en 2, se suma el valor de probabilidad de 1 octavo y fíjense que proverbialmente nos da 1. Esto es muy importante que ocurra. Si no nos da exactamente 1 en el último valor que tiene la variable, ¿verdad? Si nos da mayor que 1 o menor que 1, ¿ok? Quiere decir que o nos pelamos en algún cálculo o nos faltó algún dato o hay que revisar algo, pero el último resultado que tiene que dar al final tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque ya después del último valor de X, ya las demás probabilidades son 0 y por supuesto todo te tiene que seguir dando. Entonces cuando lo planteas en forma de distribución acumulativa, te tiene que dar 1 todo. Al finalizar, después de haber hecho todo este proceso sistemático de desarrollo de la función de distribución acumulativa, bueno, se presenta entonces ya de forma algebraica como una función de llaves o función a trozos. Queda entonces así. La función de distribución acumulativa de x vale 0 para valores de x menores que 0. Luego es 1/3 más x al cuadrado sextos entre 0 y 1. Luego es 1 octavo más 3 octavos de x entre 1 y 2. Y después para vale 1 en x mayor que 2. Fíjense que aquí no se notan en la forma algebraica, no se notan los saltos, pero fíjense que si, por ejemplo, si aquí en esta ecuación sustituimos en 0, el resultado de 0, cuando se evalúa esta ecuación en x igual a 0, el resultado tiene que dar 1/3. Y si evaluamos la segunda ecuación, la evaluamos en 2, el resultado tiene que dar entonces 1 octavo. ¿Ok? Bueno, perdón, en 2, la diferencia entre este y este. Porque, ¿qué pasa? Tenemos que, si nosotros evaluamos esto en 2, ¿ok? Esto nos va a dar un valor que después cuando se lo restamos al 1, le restamos el resultado. Cuando nosotros evaluemos aquí en esta ecuación que está aquí, cuando metamos aquí 2 en esta ecuación nos va a dar un valor.
que cuando se lo restemos a 1 nos va a dar 1/8. Entonces, tienen que estar muy pendientes de esas cosas. Fíjense cómo se ve entonces aquí el gráfico. De forma gráfica, si nosotros graficamos la ecuación, se nota. Aquí tenemos entonces el resultado. Esto es 1/3, ¿verdad? Y aquí tenemos 1/8, es decir, 1 menos esta ecuación evaluada en 2. Esta ecuación evaluada en 2, ¿ok? Cuando se va a dar un resultado que cuando se le resta al 1, nos tiene que dar entonces 1/8. Aquí está el tramo parabólico y aquí está el tramo lineal. Bien, entonces esta viene siendo pues nuestra ecuación de, o mejor dicho, nuestro gráfico de función de distribución acumulativa. Por ahí vi que me quedan 5 minutos. Perfecto, entonces ya con la función de distribución acumulativa ya todo lo demás es más directo, pues, porque entonces lo que hay que hacer entonces es proceder a calcular la probabilidad del evento A. Ese evento A, recuerden que es un evento condicionante porque nos están pidiendo la probabilidad de que, mejor dicho, nos están pidiendo calcular la esperanza de la variable truncada por el evento A. Entonces, para hallar esta nueva esperanza, esta esperanza es distinta a la que tenemos aquí. Esta es la esperanza de la variable pura. En cambio, esta es la esperanza de la variable truncada por el evento A, es decir, cuando X es mayor que su esperanza. ¿Ok? Entonces, simplemente, bueno, esto se calcula utilizando la función de distribución acumulativa. Sabemos que la esperanza es 133 entre 144. Bajamos a ver. Esa esperanza hay que ubicar, bueno, no lo tengo aquí a la mano, déjenme calcular aquí rapidito, 133 entre 144. 133, estoy aquí usando mi calculadora de mano. Eso nos da un valor de 0,92. Eso da 0,92. Eso significa que la esperanza la tenemos que calcular con el primer tramo, el primer intervalo. Ese 0,32, ¿verdad? Es el tramo parabólico, justamente que está aquí. ¿Por qué? Porque 0,92 está comprendido entre 0 y 1. Entonces se utiliza este valor. ¿Ok? Se utiliza esta ecuación. Eso sería 1 menos f de x, sería 1 menos 1/3 menos el cuadrado de la variable. En este caso, la variable toma el valor de la esperanza entre 6. Bien, entonces resolviendo nos da que la probabilidad del evento A es de 0,52. ¿Aló? ¿Sí? ¿Iban a decir algo? Profe, mi duda, o sea, lo que... Sí, profe, yo. Sí, adelante. Profe, asumo que lo que pasó, lo que entiendo, cuando ponemos 1 menos el acumulado evaluado en la esperanza de X, Sí. lo que tomamos es la Complemento. ecuación que obtuvimos del acumulado que está justamente en ese intervalo. Exacto. Como Fíjate. nos dio 0,90 y algo, está entre 0 y 1, y el 1/3 más esa otra fracción que está ahí es la ecuación que Claro, obtuvimos fíjate arriba que aquí del estoy acumulado, ¿no? De ese trazando esta intervalo. raya, tal cual. Entonces, fíjate, si fuese f de x, si nos pidiesen más bien x mayor, perdón, x menor o igual que la esperanza, aquí está la esperanza, ¿verdad? Esta raya vertical que ven aquí es la esperanza, ¿ok? Es el valor de la esperanza. Si la pregunta hubiese sido la probabilidad de que x sea menor o igual, entonces, ¿cuál sería ese resultado? Sería vamos a ver si lo puedo rayar así. Sería toda esta Solamente el región que está acumulado, aquí. ¿no? De la Exactamente. esperanza. A la izquierda de la Ok. esperanza. Pero como nos están pidiendo es el valor a la derecha, Exacto, el acumulado, sí. entonces es el complemento. Entonces sería 1 menos esto. ¿Se entendió? Bien. Entonces, Sí, profe, gracias. a la hora. Bueno, vamos a ver, me quedan 2 minuticos. Vamos a ver. Entonces, bueno, aquí está la probabilidad. Con esta probabilidad, señores, entonces ya lo que hay que hacer es ahora tenemos que recordarnos de cómo es el procedimiento para deducir una función o una ley de probabilidad de una variable condicionada. ¿Ok? Recuerden que esos son más pasitos.
Bueno, como queda 1 minuto 39, no me gustaría matear eso en este último minuto, porque de repente a lo mejor no algunos no se recuerdan. Vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a salirnos de la videoconferencia y volver a entrar para entonces ya explicar esta última parte y ver un siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a salirnos, ¿ok? Y nos vemos en breves instantes. Bien.